los ojos rojos. Bueno, ya estamos de regreso, entonces seguimos con las preguntas. Me tiene que... La hermana Carolina creo que pidió la mano, no sé si pidió la palabra. Carolina. Bueno, vamos a escuchar a Carolina. Buenas noches, hermanos, y a todos. Primero que nada, una vez más quiero dar gracias a Dios porque yo fui sanada de cáncer. Tenía un cáncer en un estadio 3 hace 5 años y por gracia y misericordia del Señor estoy sana por la intercesión de nuestra Madre María, a través también de la oración del hermano Alejandro. Entonces, yo doy gracias a Dios y puedo testificar que nada es imposible para Él, que no importa lo que digan los diagnósticos médicos, nada es imposible para Él. Eso quería decir en primer lugar. Y en segundo lugar, tengo una consulta, hermano. Según la palabra de hoy justamente, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Pero yo sé también que nada es imposible para Dios. Tengo el caso de un matrimonio en donde, si bien yo no soy quien para juzgar, aparentemente el marido es un fruto malo, pero yo confío en el Señor, en la misericordia del Señor, y yo creo que ese Señor puede cambiar este marido para bien de ese matrimonio. ¿Es correcta mi interpretación? Sí, claro, vos podés orar por la conversión y sobre todo por la sanación del árbol familiar. Sanación del árbol familiar es lo que hay que pedir. Así será. Solo era eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mercedes Samaniego. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Hermano, lo que quería preguntarle es cómo aumento yo mi fe, o sea, cómo yo voy a tener fe. Eso es lo que es mi pregunta, hermano. Bueno, la fe, hay 3 formas de aumentar la fe. La primera, que ya les dije recién, es a través de la confesión. Cuanto mejor mi confesión, más profunda, no, más, porque tenés que ponerle... más verdadera, No, hay barniz. Mejor. Mejor. O sea que la confesión es una manera de crecer en la fe. La otra manera es con la oración. O sea, yo tengo que pedirle al Señor que me dé más fe. Como sé que se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Se dio cuenta de su carencia, su falta de fe. Y muchas veces yo me di cuenta también. Y la tercera forma de aumentar la fe es con las obras. Cuando yo noto la obra de poder, ya sea en mi persona, en mi familia o a mi alrededor, claro que mi fe va a crecer. Me voy a dar cuenta de que realmente Dios actúa, que actúa con poder. Esas son las 3 formas de crecer en la fe. La confesión, la oración y las obras. Gracias, hermano. Bueno, Miriam Frick, por favor. Vamos a escucharla a la Miriam. Hola. Sí, Hola. te escucho. Hola. Te escuchamos, Hola. Miriam. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? No, yo le quiero preguntar qué diferencia hay entre de liberación y sanación. Y hay una gran diferencia, porque la liberación de espíritus malos y generalmente se trata de romper ataduras de tipo psicológico, moral o especialmente espiritual, la liberación. Romper ataduras. Y se fundamenta en la victoria de Jesucristo sobre el mal, en reconocer y proclamar a Jesús como Señor, único Señor y único Salvador. Mientras que la sanación es generalmente física, psicológica y a veces puede ser psicosomática también. Sanación interior, que se llama. Pero cuando hay un tipo de
digamos, opresión, obsesión, algo que, digamos, puede ser por un espíritu malo inclusive. Esa es la liberación. Liberarse significa, es algo más Gracias. profundo, Gracias, es algo Alejandro. espiritual, sí, sobre todo de Ajá. corte espiritual. Ajá, está. Daniela Gracias. Recalde. Daniela Recalde, por favor. Sí, yo soy Daniela Recalde. Señor, no es una pregunta, sino es una petición la mía. Yo quisiera, si usted permite, que esta comunidad de esta noche pudiera hacer una oración con usted a fin de que esta pandemia que nos azota a todo el mundo, no solamente a los paraguayos, y también la matanza de hombres contra hombres pudiera desaparecer del mundo, porque Dios nos hizo libres, Dios nos hizo perfectos a su semejanza, y todos somos pecadores, pero sí podemos solicitar una oración si es posible. Una pequeña oración, pedirle a Dios para que todo termine. Lo que pasa al norte del país, la pandemia de nuestro país y del mundo entero. Gracias. Muy bien, al final de las preguntas vamos a hacer la oración, no hay problema. Acá te voy a leer algo, diácono. En mi hogar ha habido muchos problemas muy grandes. ¿Cómo puedo detectar dónde está el mal? Y la oración te va a servir para discernir el problema, ver exactamente cuál es, digamos, el origen, la causa. Hay muchos orígenes posibles, o sea, tengo que descubrir, ¿verdad? Los antecedentes religiosos de la familia, o sea, quién es el que practica la fe, quién vive la fe, y si por dónde está, digamos, el problema. Si se trata de un hijo o una hija, ¿verdad? Que, por ejemplo, es desobediente, rebelde, o me crea quebranto, preocupación, y tengo que preguntarme qué pasó con el papá, porque en la Biblia Dios nos enseña que el padre es el responsable de formar los hijos. Dice, el padre que no corrige a su hijo lo aborrece, está en Hebreo capítulo 12. El padre que no corrige a su hijo lo aborrece. Entonces, muchas veces el papá está ausente, o sea, todo el día está trabajando, después viene el diario ABC o ve la televisión, fútbol, lo que fuera, pues no se ocupa de sus hijos en la medida que debería hacerlo. Y entonces, claro que yo tengo problemas en mi familia. A veces tengo una hija que, bueno, se siente sola, se peleó con el novio, entra a una aplicación que no debe, escucha rock satánico, una música que no debe escuchar, vea. Y bueno, entonces se contamina. Y puede ser una mala junta, una mala amistad, a quien yo erróneamente le considero amigo o amiga, que me lleva por mal camino. O sea, hay muchas cosas que yo puedo detectar si me pongo en oración. La oración es lo que nos ayuda a detectar exactamente el origen del mal. Acá hay otra pregunta, diácono. ¿Existe diferencia entre la sanación interior y la sanación psicológica? Sí, hay una diferencia porque la sanación interior en general, ¿verdad? Se trata de traumas complejos, pueden ser, por ejemplo, cosas que recuerdos, malos recuerdos, puede ser la muerte de un ser querido. O sea, yo no puedo cambiar no puedo yo olvidarme. O sea, la gente siempre dice que trate de olvidar, pero olvidarse es más simple decir que hacer, porque nuestra mente registra todos los acontecimientos como una computadora. O sea, tiene el efecto de una computadora, yo recuerdo. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es recordar sin dolor. A eso tienen que recordar la definición. El perdón es recordar sin dolor. ¿Cuántas veces aflore ese recuerdo a mi mente? No me lastima, no me hiere, porque yo ya perdoné de todo corazón. Fue real el perdón, sincero. Entonces, pero la sanación, digamos, de la interior es un proceso.
Es un proceso. Comienza un buen día y de repente en un X día completé el proceso. Pero es un proceso. No puedo yo sanarme automáticamente, ese es el problema, es un proceso. Inclusive tenemos que buscar muchas veces la ayuda a un psicólogo. El psicólogo nos va a ayudar hasta donde él pueda, ¿verdad? Para ordenar nuestra vida. O sea, pero siempre, como dijimos al principio, es perdonar como primera medida. Voy a leerlo en chat, diácono. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijas que se han desviado del camino de Dios? Sus amigos no creen en Dios y después todo lo que escuchan y ven en las redes sociales. Y bueno, voy a decirte que en primer lugar no son sus amigos. Los verdaderos amigos son aquellos que te llevan a Jesús. La persona que no te lleva a Jesús no es ni tu amigo ni tu amiga. Son compinches, cómplices, como quiera llamarlo, pero amigos no son. Amigos son aquellas personas que te llevan a Jesús y a una experiencia de fe. Esos son tus verdaderos amigos. Que tengas cuates, compadres, compinches, compañeros de coestudios, etcétera, cómplices, ¿verdad? Que van a mentir, etcétera, no hay problema. Eso no son amigos. No son amigos. Así que, ¿cómo le puede ayudar a tu hija? Con la oración. Y depende de la edad que tengan, si están en la preadolescencia o en la posadolescencia. Porque si el papá no funcionó como padre y no hizo su trabajo de padre, muy difícil es corregir a los hijos. Los hijos, ya le dije recién, están a responsabilidad del papá. El papá tiene que hacer las tablas de multiplicar con los hijos, hacer los deberes con los hijos, arropar a los hijos cuando se les baja el abrigo. Tienen que hablar con los hijos, consolar a los hijos, castigar, corregir a los hijos, como se dice, disciplinar a los hijos. Ese es el deber del papá, no de la mamá. La mamá lo viste, le da de comer, lo envía a la escuela, etcétera, pero la función del papá es formar la personalidad, el carácter de los hijos. Función del papá. Y cuando hay padre ausente, ya sea en sentido práctico o real, verdadero, que el padre no está en la casa, tenemos hijos con problemas. ¿Por qué? Porque no funcionó él como papá. Esa es la aplicación así de simple. O sea, un padre que se ocupa de sus hijos y que les acompaña. Yo, por ejemplo, cuando tenía hijas en edad adolescente, ¿qué hacía? Les llevaba a bailar, pero yo también las retiraba al baile. O sea, las llevaba al baile y las retiraba al baile. Y le decía, si no están en la puerta cuando yo llego, la voy a entrar a buscar en la pista rápida o lenta. Pero yo la voy a buscar. Y de ahí del codo le voy a traer. O sea, un papá se interesa por sus hijos. Si no se interesa, entonces lamentablemente no hay mucho que hacer. Porque Jesús fue criado por José y María. No se crió solo con María y por eso Dios dispuso que hubiera José. Si Dios dispuso que hace falta San José para criar a Jesús, quiere decir que es necesaria la presencia del papá. Si el papá no está presente en la educación de los hijos, ¿cómo podrán salir bien los hijos? ¿Qué garantía, qué seguridad tengo yo? O sea, hay ciertas cosas que solamente el varón puede transmitir. Acá tengo otra consulta, diácono. Una pregunta. Son casi 10 años que tengo crisis de pánico y ya busqué y traté de todo para sanar y aún no consigo. Un tiempo mejoré y estoy con una beba de 2 meses. Al cuarto día de su nacimiento comencé a tener falta de aire y ya me hice todos los análisis y no me sale nada físico, aunque un neumólogo me dijo que era asma. Y otros clínicos me dijeron que es la ansiedad o el pánico. Lo que yo no sé es más qué hacer. No sé si no pido con fe, porque el miedo que siento es muy grande y me dicen que no tengo fe. Bueno, ese es un error que mucha gente comete, que no se debe hacer. No hay que decir a la persona no tener fe. Eso es una acusación muy seria, muy grave, desde el punto de vista teológico y también espiritual. No hay que decir a la persona, sobre todo a la persona interesada, que no tiene fe. Sí, a veces decimos tiene poca fe o insuficiente, puede ser, pero no que no tiene fe. Si no tiene fe, no te estaría preguntando. El síndrome de pánico es una enfermedad psicológica, está en la mente. Origen pueden ser variados. Pueden ser, por ejemplo, nació con el cordón umbilical alrededor del cuello. Eso también origina muchas veces formas de asma. Origen puede ser que hubo un peligro de aborto,
natural o provocado, peligro de aborto. O sea, hay muchas razones, o también que durante el tiempo en que estaba la criatura en el vientre materno, había muchas peleas entre los padres, que también produce temor, miedo, angustia. O sea, hay que ver la causa profunda y hay que conversarlo con un buen psicólogo. Un buen psicólogo también es capaz de ayudar en esto. Síndrome de pánico normalmente se trata con un psicólogo, no con un psiquiatra, un psicólogo. ¿Cómo animamos a los enfermos, especialmente a los ancianos, los que viven esperando el momento? Bueno, la vida del anciano, como dice el Papa Francisco, no terminó. O sea que el anciano es un depósito de sabiduría. Tenemos que beber de su sabiduría, o sea, aprovechar su presencia, y uno tiene que ser práctico también. O sea que en Europa hay ancianatos y en los Estados Unidos sobre todo hay por ley, cuando llegan a cierta edad lo tienen que enviar sí o sí al ancianato, o sea, al hogar de ancianos, ¿verdad? Pero en nuestros países la costumbre es otra. O sea, nosotros convivimos con los ancianos y depende mucho de la vida que haya llevado la persona. Si llevó una vida de fe, es mucho más fácil. O sea, la oración, ¿verdad? Hacerle notar que, bueno, que la muerte es parte de la vida, conversar con la persona, hacerle compañía, muchas veces escuchar sus historias, puede repetirlas 100 veces la misma historia, tener la paciencia, ¿verdad? El amor y la consideración, ¿verdad? Para escuchar a la persona. Más que nada, el anciano necesita ser escuchado, no es tanto hablarle solamente. A veces creemos que tenemos que hablarle, entonces de repente nos largamos a hablar y no le escuchamos. Y él necesita una oportunidad de compartir. O sea, lo que el anciano que antes sufre es de una gran soledad. Inclusive la muerte misma es un momento de soledad. Entonces, es importante que el anciano se sienta acompañado, ¿verdad? Por eso siempre le buscamos una compañía. Que antes contratamos una persona o hay alguien de la familia, que antes una hija mujer, la que, digamos, toma la posta y la que se ocupa de la mamá anciana o el papá anciano. Si yo pongo oración, entonces, si yo pongo oración, es una forma de prepararles para el momento en que tengan que salir de esta vida. Y los sacramentos, claro. El anciano puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos tantas veces como se reagrave su condición. O sea, eso es algo que la ley, la iglesia contempla. Entonces, unción de los enfermos. Y la oración, puede ser el rosario, una oración que ustedes elijan. ¿Qué ¿Sí, ¿Qué nos puede decir de los pecados intergeneracionales y cómo combatirlos? Bueno, yo contestaría con una cita bíblica. En la Biblia, en el capítulo 18 de Ezequiel, dice: el padre no es responsable del pecado de su hijo y el hijo tampoco es responsable del pecado de su padre. Así que eso es un invento de algunas personas muy aceleradas por ahí que están con este tema. Los pecados no se transmiten de generación en generación. Si uno tiene un vicio o una debilidad, eso sí puede ser que se transmita, como los alcohólicos. Hay alcohólicos que tienen hijos alcohólicos, nietos alcohólicos, papá alcohólico, abuelo alcohólico. O sea, hay ciertos vicios o ciertas tendencias, si quieren, pues no pecados. Los pecados son cosas, ofensas a Dios, son contra Dios. No se olviden de eso. Hay una diferencia entre un vicio y un pecado. ¿Cómo confesarnos y no estar lejos de Dios en este tiempo de encierro? Yo no puedo salir de mi casa porque vivimos con mi suegro de 80 años que es de alto riesgo. Bueno, generalmente el libro de Tomás de Kempis, que es un escritor espiritual de la Edad Media, recomienda el examen de conciencia nocturno. ¿Qué quiere decir? Que cada noche, antes de cerrar los ojos, antes de dormirme, hago un examen de conciencia y le pido perdón al Señor, que ante la persona que tiene, digamos, de costumbre de confesarse, no cae en pecados graves o muy graves. Que antes son pecados leves o veniales, como se llaman.
no, que eso con una simple misa ya se perdona. Pero pecados graves, así, ¿verdad? Pues realmente no es común que los cometa. Entonces, yo sé que en la parroquia María Auxiliadora, en el Perpetuo Socorro y otras parroquias están escuchando confesiones. Es cuestión de hacerse de tiempo, ¿verdad? Ver a otra persona que se ocupe del anciano de 80 años y acá hacemos una escapadita a la parroquia donde yo pueda confesarme. Nair, levanta la mano. Muy bien, le escuchamos a Nair. Hola, Donale. Hola. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. ¿Viste Sí. que hablaron de los pecados transgeneracionales, algo así? Generacionales. Sí. Eso no afecta hasta la 5ª generación de tu familia. Bueno, no, lo que está diciendo Dios en el Antiguo Testamento es que el pecado de los padres se castigan, lo dijo hasta la 5ª generación, pero no dice qué clase de castigo. Dice nomás que tiene un castigo. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento hay forma de entender eso, o sea, forma de interpretar. Y generalmente el pecado es de idolatría. Pecado de idolatría, ¿qué quiere decir? Reemplazar a Dios por un proyecto, uno personal o un objeto, alguna cosa, o el dinero, lo que fuera, o sea, poder. Entonces, esa es una forma de idolatría, claro. Ese es el pecado que va a ser castigado. Pero si es que yo leo la cita de esa del capítulo 18 de Ezequiel, voy a entender que no hay tal cosa como intergeneracional, no es que se transmite de generación a generación. Yo no puedo heredar el pecado, eso no tiene sentido. Donale, Los pecados son personales. ¿y cómo, por ejemplo, vos te das cuenta de alguna generación tuya si es que falló en algún sentido? A veces las personas quieren encontrar una explicación a lo que les pasa, a los estados de ánimo que tienen o la enfermedad que tienen, buscando, digamos, en los antepasados. Pero es una cuestión que está bajo discusión. O sea, muchos teólogos no están de acuerdo con eso de la sanación intergeneracional o la sanación de árbol genealógico. O sea, eso ya es como una especie de aventura teológica. Digamos, hay mucha discusión respecto a este tema. No es tan simple la cuestión. Y si yo tengo una vida santa, ¿de qué voy a preocuparme? No tengo de qué preocuparme. Yo generalmente me gusta mucho leer, ¿verdad? Lo que dice la iglesia, y a mí me llamaba mucho la atención cuando hablaban del bautismo, ¿verdad? Cuando se lee el bautismo y cuando se hace la ceremonia completa se hace como, no sé si, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Si decía luego el exorcismo o una oración así donde se reza por los niños. Bueno, yo he visto ahí que había un cartel de un diálogo de un hermano que dice que abrazándole al diácono se curó de la falta de amor de su papá, con el abrazo del diácono, que sintió el amor del papá en el abrazo del diácono. Y eso puede ocurrir, o sea que era en aquel tiempo cuando nos podíamos abrazar. Ahora ya con el COVID-19 está complicada la cosa. Acá hay una última pregunta, dice. ¿Y qué hacemos cuando el esposo no toma la iniciativa de ser partícipe en las actividades de sus hijos y se pasa la mayor parte del día jugando y con el auricular? Y bueno, esas son las cosas que hay que prever cuando yo estoy de novia. O sea, si yo de novia veo que él no tiene interés en Dios, que Dios no está en su vida, y yo pensaría seriamente en casarme con la persona.
Porque la ecuación es muy simple. Si un hombre sin Dios es un hombre sin amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si yo veo que él no tiene interés en Dios y va a tener interés en mí o en mi familia, no va a tener interés. Él es un egoísta, una persona que vive para sí mismo. No tiene capacidad, digamos, para, digamos, formar una familia. No tiene. La gente cree que la familia se forma con el sexo. No es tan así. O sea, sexo es, sí, está dentro del matrimonio, una bendición, pero no es todo, no lo es todo, de ninguna manera. Hugo, vos levantaste la mano. Bueno, acá Ingrid Butner pregunta si el hombre creía y cuando murió su mamá se alejó de Dios. Entonces quiere decir que no creía, porque él endiosó a su mamá, o sea que pensó que su mamá era toda su vida. Y hay que seguir a San Pablo. San Pablo dice, para mí la vida es Cristo. Comparado con el amor a Jesucristo, todo lo demás lo considero basura. Comparado con la fe en Jesucristo. O sea, Jesucristo lo es todo. Y debe ser todo. Mientras Jesucristo no sea todo, entonces yo estoy errando mi camino. No encontré el camino. Aquí Hola, otra buenas noches. pregunta. ¿Cómo está, don Alejandro? Bueno, te estoy escuchando, Hugo Benito. Sí, don Alejandro, nada más que complementar lo que ya, en verdad me siento satisfecho con lo que estaba manifestando, pero quería nada más manifestar con respecto a, bueno, la enfermedad, bueno, el pecado deriva a una consecuencia y muchas veces nos enseñó que esa consecuencia puede ser una enfermedad. Y considerando el pedido de rezar por el árbol genealógico de la familia que había hablado con una hermana y sobre las preguntas intergeneracionales de sanación, eh, el atavismo, que hoy en día la biología está hablando mucho y he leído al respecto, tiene una vinculación también en el campo espiritual como consecuencia de pecados de nuestros antecesores, por la cual son yugos que venimos trayéndonos esto en nuestras vidas, ya que vemos familias enteras que el papá, el abuelo, el hijo tienen la misma enfermedad, por ejemplo. Sí, pero eso es algo genético, eso es diferente. O sea, que si yo tengo algo genético, vamos a suponer la diabetes, ¿verdad? La diabetes puede ser genética. ¿Qué quiere decir? Que el papá, el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, alguien de ellos pega la diabetes. ¿Por qué? Porque es algo genético, es un gen defectuoso en el genoma humano, o sea, en el mapa genético del ser humano. Pero eso es otra cosa, eso no tiene que ver con atávico y no sé cuánto. O sea, eso es algo genético que se transmite de generación en generación, lo mismo que la hemofilia. La hemofilia es la dificultad para coagular la sangre, como tenía el hijo del zar, ¿verdad? El caso de Rasputín, que ustedes pueden leer. Y después la otra pregunta que he visto que hicieron, que apareció acá en el cuadro de diálogo, es los padres que no están casados por la iglesia. Y los padres que no están casados por la iglesia están en adulterio. Así de simple es la cosa. Claro que va a tener efecto negativo en los hijos. ¿Por qué? Porque no hay matrimonio verdadero. El matrimonio verdadero es lo que Dios une. Por eso dice en la Biblia, dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, la unión verdadera viene por lo que Dios une. Dios hace de dos almas distintas como una sola carne. O sea, une a las personas íntimamente. Una unión tan íntima que Dios prohíbe la separación. O sea, que no separe el hombre lo que Dios unió. Entonces la unión verdadera, la unión de hombre y mujer, es el sacramento, es la bendición de Dios. Por eso en el Génesis Dios dice que Dios los bendijo, o sea, el sacramento del matrimonio, y luego le dijo, tengan hijos, tienen que tener sexo. Pero para tener sexo, primero tienen que recibir la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es el sacramento del matrimonio. O sea, está muy claro. Entonces los hijos que nacen del adulterio, la Biblia dice que están llenos de problemas, llenos de problemas. Inclusive si leen el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de sabiduría, que es uno de los deuterocanónicos, o sea, los libros del segundo canon,
es que son los libros aprobados como sagrados por la iglesia, van a encontrar que ahí dice, los hijos los adúlteros no viven mucho tiempo. Si viven, en su vejez nadie los tendrá en cuenta. O sea, yo no aconsejo el adulterio. O sea, o te casas por la iglesia o vives solo o sola. Pero así, más o menos, medio refilón, así no. Está en pecado mortal, claro. No puede comulgar. Otra pregunta. ¿Puede una persona nacer homosexual? Yo no creo eso. La homosexualidad puede ser, generalmente es, a menos que tenga caracteres sexuales secundarios deficientes y una disminución sustantiva de hormonas, como en el varón la testosterona y en la mujer la progesterona. Si ya hay una disminución, ¿verdad? Vamos a suponer que los caracteres sexuales secundarios, la mujer tiene vellos, es machona, ¿no? Las caderas no se desarrollan y manifiesta una inclinación al lesbianismo. Bueno, puede ser porque tiene una deficiencia hormonal, pero al que sea hereditario, no sé hasta qué punto. O sea, y después está la parte del factor ambiental. ¿Qué quiere decir? Si uno se va juntando, vamos a un ejemplo práctico. Yo tengo un hijo varón y tengo otras 3 o 4 hijas mujeres. Y el varón comienza a jugar con las muñecas. Y bueno, y puede que desarrolle una actitud o una tendencia homosexual. ¿Por qué? Porque ya están 3 mujeres. El papá nunca está en la casa, es el gran productor, nunca está en la casa, no hace compañía. Entonces puede ser algo ambiental, en algunos casos. Conozco casos ambientales. O sea, ausencia del papá. Por eso que para mí la ausencia del papá es algo muy grave. Él tiene que estar presente en la vida y en la formación de sus hijos. Papá ausente es como un síndrome de la ausencia paterna se llama, que psicológicamente es muy impactante, impacta muy negativamente en los hijos. Hasta aquí las preguntas, diácono. ¿No encontraste más preguntas? Una pregunta antes de cerrar, por favor. Acá está. Don Ale, dando continuidad al tema que ya había planteado de la fruta podrida, y habías dicho en algún momento que si uno se casó y resulta que la persona no tiene el amor a Dios, no tiene amor a familia, no tiene amor a los hijos, pero ya está casado, y también dijiste recién que el matrimonio es sagrado, que Dios unió. Entonces, insisto yo, ¿podemos seguir orando por ese papá para que sea realmente un padre presente, un marido presente? ¿O qué hacemos? Porque ya estamos casados. Bueno, para contestar tu pregunta, te voy a dar 2 ejemplos históricos en la historia de la iglesia. Uno es el caso de Santa Rita de Casia y el otro el caso de Santa Mónica. ¿Cómo llegaron esta mujer a la santidad? Orando por un marido pagano, totalmente pagano, o sea que no quería hacer nada de Dios ni de la fe. Todo era trabajo, plata, trabajo, plata, trabajo, plata, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Nunca estaba. Entonces, eso no se puede improvisar, pero eso hay que descubrirlo antes de casarse. O sea, por eso que lleva a las mujeres. Cuando yo voy a elegir un compañero de vida, no por un día, una semana, un mes, un par de años, de vida, toda la vida, tengo que fijarme en 4 cosas. Primero, este hombre le tiene a Dios en su corazón, le tiene a Dios en su corazón, le tiene a Dios en su vida, es Dios importante para él en su vida. Eso es muy importante. Muy bien. Segundo, ¿qué tronco familiar tiene esta persona? O sea, el abuelo era mujeriego, el bisabuelo mujeriego, el tatarabuelo mujeriego, o sea, tenía esa inclinación. Y tengo que pensar, porque Jesús dice, el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede, el malo no puede dar fruto bueno. Tengo que pensar también. Tercero, la madurez de la persona. En la visión de Dios, el matrimonio es solo para personas maduras. Por eso en el Génesis, en el primer capítulo, dice el hombre, no dice el nene de mamá, hombre
Hombre quiere decir equilibrado, sereno, serio, seguro, respetuoso, no insinúa el sexo ni manosea antes de novio. Hombre quiere decir maduro, seguro, fiel, responsable, respetuoso, trabajador, sincero, todo eso es ser maduro. Calmo, tranquilo, calmo, sereno, todo eso son características de la madurez. Y no tiene que ver con la edad. A veces la gente cree, no, pero él ya tiene 40 y ya debe ser maduro. Una suposición que sea maduro. No tiene que ver con la edad. Hay personas que a una corta edad son muy maduros por todo lo que tuvieron que pasar en la vida. Así que la madurez es la otra condición. Y la cuarta condición, antes de cuando yo tengo que elegir todavía el hombre, es el sexo. O sea, Dios prohíbe el sexo hasta no tener el sacramento. Tengo el sacramento, entonces el primer capítulo del Génesis dice, le dio su bendición y después le dijo, tengan muchos hijos. Los hijos son después del sacramento. El sexo después del sacramento. Muchas gracias. Vamos a seguir orando. Sí, así lo que hizo Santa Mónica y Santa... Sí, gracias. Te santificará vos y le ayudará a tu marido a llegar a la meta. Aparece otra pregunta, diácono. Si el matrimonio es indisoluble, ¿qué sucede con la nulidad matrimonial? Bueno, hay casos, eso hay que aclarar un poco, porque el tema pasa mucho por el fondo y la forma. O sea que la gente, lo que la iglesia hace es reconocer que algo estuvo viciado en nulidad desde el principio. Lo que hace la iglesia es reconocer que no había condiciones para el matrimonio, no se cumplieron los requisitos. Por ejemplo, cuando yo caso a la gente en el escrutinio, le hago una pregunta, 3 preguntas a los novios, a los contrayentes. La primera pregunta es esta. ¿Vienen aquí sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, pero usted sé que ella estaba de 5 meses de embarazo. Y la mamá le dijo, bueno, mi hija, o te casás o no sos más nuestra hija o cosas así. Entonces no vale su matrimonio. Y eso es lo que hace la iglesia. El matrimonio, dadas ciertas condiciones que son 38 causales, declara por nulo el matrimonio. No es que hubo una falla, digamos, de los novios, sino el mismo matrimonio no tenía condiciones para hacer. Porque yo puedo mentir, engañar, se llama dolo, eso, en idioma técnico legal, dolo. Y estoy escondiendo cosas que, por ejemplo, si yo soy homosexual o no puedo engendrar hijos y no lo digo de novio, eso es un dolo, o sea, es una de las causales. Otros son los que son adúlteros impenitentes, que no pueden luego vivir sin engañar a la pareja y no pueden corregirse. O sea, son distintas causales. Otro es ser menor de edad y no tener autorización del papá o la mamá, mentir al respecto, ¿verdad? Que se suele dar también. O sea, hay muchos factores, ¿verdad?, que llevan a la nulidad. Son 38 causales en total, para los que quieran profundizar el tema. Causales de nulidad. Acá hay otra pregunta. Hola, diácono Alejandro. Yo tengo a mi sobrinita que nació del adulterio y usted dijo que esas personas tienen muchos problemas. ¿Puede decir algunos de esos problemas y cómo puedo hacer para que ella sane su corazón y su vida? Y bueno, si la misma Biblia dice, ¿verdad?, que existe esa situación. O sea, menos de 1 minuto queda. ¿Qué hacemos? Bueno, y bueno, ya es muy tarde, tranquila nomás, son las 10 de la noche. Pero para contestar a esta pregunta, la oración es lo único que te queda. Tienes que orar mucho, pedirle clemencia y compasión a Dios, y es todo lo que pueda hacer. Porque ya saben que no tienen que caer en eso. O sea, tiene que haber un matrimonio formal, o sea, un sacramento. Cuando hay sacramento, hay bendición de Dios y las cosas son muy diferentes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, sana a todos los enfermos de cuerpo y alma, en el nombre santísimo de tu Hijo Jesucristo, y ayudados por María, la Virgen, nuestra Madre. Amén. Amén. Amén.